Chicos, buenos días, ¿cómo están? Esperando que se encuentren súper bien. Me ayudan encendiendo las camaritas, por favor. Mientras les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy, ¿ya? ¿Sí se me escucha? Disculpen, chicos. Sí, mis. Sí, Ah, ya. Ya, ¿se puede observar el material de trabajo? sí, Ya, chicos. Como ya saben, estamos terminando ya la unidad, entonces vamos a ver la terminación de la unidad, su resumen y de ahí vamos con la otra unidad. En la forma informática nos dice que hace falta ahorrar energía. Con el principio de conservación de la energía y el segundo principio de la termodinámica, se puede establecer la viabilidad de los procesos y el sentido natural en que se producen. Son viables aquellos procesos que conservan la energía del universo y de ellos se producen de manera natural aquellos en los que la entropía del universo aumenta estrictamente. Es decir, por un lado, la variación de la energía del universo es nula y la variación total es cero, ¿no? Y por otro lado, la variación es mayor que cero. El cambio de la entropía del universo en cualquier proceso natural es proporcional a la energía que se disipa mediante calor, aquella que se pierde irremediablemente para hacer trabajo mecánico. Así es, cualquier proceso siempre se puede capacitar de hacer trabajo, no energía. La energía siempre se conserva en cualquier proceso pues se pierde calidad de energía. Esta calidad se mide a través de la magnitud de entropía. Cuanto menor es la entropía, mayor es la calidad de la energía, y cuando mayor es la entropía, menor es la calidad de energía. Por lo tanto, no tiene sentido la tan conocida expresión hay que ahorrar energía. La energía se conserva sola, no tenemos que hacer nada. La naturaleza se encarga de ello. Sin embargo, la calidad, es decir, la energía de baja entropía, la naturaleza también conserva esa energía, pero su localidad se degrada cuando la transformamos para obtener trabajo. Ahora, con esto yo no digo, chicos, que ustedes no ahorren alguna situación. Recuerden que sí, la energía se renueva, pero recordemos que también hay una especie de costo por la energía que nosotros obtenemos de nuestra casa, que es del dinero de sus padres o tal vez de ustedes. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ahorrar, nuestro dinero. Si dejamos prendida la luz toda la noche, ¿creen que va a haber un ahorro económico en su casa? Pues no. Entonces, no es específicamente que tenemos que ahorrar energía, sino la calidad y en caso de nosotros, la economía. ¿Ya? Entonces, de ley tienen que ustedes, si ya no utilizan esa luz, apagarla, si ya no van acá, apagarla, o alguna situación así. Eso es un ahorro económico se puede decir, a su casa, a su economía, chicos. ¿Qué conclusión puede extraerse del texto respecto a la necesidad del ahorro de energía? El grupo dice que el grupo investiga en cómo pueden tener lugar los excesos espontáneos, pero esto no van a hacer. Preparen una presentación tampoco. ¿Qué conclusión pueden extraerse del texto respecto a la necesidad de ahorrar energía? Ayúdeme, Jessica, con lo que les acabo de leer. que pues si ahorramos energía, o sea, prácticamente en nuestra familia ¿cómo? Ahorrarían dinero, Ya, porque si se Amanda. usa bastante, gasta más, pues. Ok. Amanda. Que como tal no es ahorrar energía, porque la energía no es que se gasta, es inversamente proporcional a la entropía, sino que lo que hay que ahorrar, entre comillas, es el dinero que gastamos por la energía que utilizamos. Excelente, sí, en efecto. Michael. De que hay que ahorrar energía por ahorrar el dinero. Ya, como decía Amanda, les voy a explicar, no es ahorro de energía en sí, porque recuerden que hay un principio de la energía que nos dice que la energía no se destruye ni se construye, sino que se transporta y se transforma.
Entonces quiere decir que siempre va a haber energía. Esta es como se puede decir como un ciclo. Lo que nosotros en sí estamos ahorrando es la entropía, es decir, la calidad de la energía, más no la energía en específico, porque la energía siempre va a haber. Ahora, la otra parte que decía Jessica Michael, sí. En efecto, cuando uno se ahorra esa calidad, estamos hablando de calidad o la entropía, se ahorra dinero. Es más que todo el dinero de nosotros porque nosotros pagamos un impuesto por obtener la energía ya transformada para nuestras casitas, solo coger y prender y apagar. ¿Ya? Eso es, chicos. Vamos, ¿cómo afrontar el reto de la energía solar? En el CLIC Energía GUNE es el nuevo centro de investigación de energías con sede en el País Vasco. Una de sus principales áreas de investigación es el almacenamiento de energía térmica, en la que destaca el grupo de trabajo en almacenamiento mediante el calor latente. El calor latente es la energía requerida por una cantidad de sustancia para cambiar de fase, de sólido a líquido, calor de fusión o de líquido a gaseoso, calor de evaporación, o bien para cambiar de un tipo de estructura cristográfica a otro. Esta energía mediante el calor se invierte para el cambio de fase y no para un aumento de temperatura. La insolación anual de la zona es más baja como para poder aprovechar directamente la energía solar. Sin embargo, se puede contribuir a su utilización desarrollando nuevos materiales que acumulen energía solar en lugares donde la insolación es baja pero suficiente. El grupo de investigación del SIG Energy June se centra en el desarrollo de nuevos materiales que presentan cambios de fase o temperaturas medias y altas, con grandes capacidades de almacenamiento por calor latente y con propiedades físico-químicas adecuadas. El sistema de almacenamiento en una planta solar de energía. Tenemos la capacidad de la energía solar, el almacenamiento térmico, y recuperación y distribución de esta energía. Recordemos que todo esto viene, ¿por qué? Por la energía térmica, ¿ya? ¿Qué era la energía térmica? ¿Quién recuerda qué era la energía térmica, chicos? La energía producida por el calor. En efecto es eso. Gracias, Amanda. Vamos con el resumen de la unidad y nos dice que primero aprendimos la termodinámica, lo que decía Jessica, por el calor. Perdón, Amanda. La termodinámica es el estudio de los intercambios de la energía entre los cuerpos. También las variables termodinámicas son macroscópicas. ¿Qué es macroscópicas, chicos? ¿Qué me dicen que es macroscópicas? Una, como una gran lupa a gran escala. Ya, en efecto, ¿no? Se relaciona con las microscópicas a través de la teoría cinetío-molecular de la materia. Ahora, las variables termodinámicas son macroscópicas y se relacionan entre sí por ecuaciones del estado en un gas ideal, que era el peso o por el volumen es igual a qué, a N por R por T, que se basa en una serie de principios, como el principio cero. Recordemos que el principio cero permite definir lo siguiente, ¿no? Dos sistemas en equilibrio térmico con un tercer sistema están en equilibrio térmico entre sí. La temperatura tiene un proceso isotérmico, que esta es igual a cero. Ahora, además de que el estudio de los intercambios de energía entre cuerpos, tenemos la energía que puede intercambiarse. Eso sí, nosotros recordamos que la energía no se destruye ni nada, simplemente ese intercambio se transforma. ¿Cómo se intercambia? Mediante el calor y mediante el trabajo, habíamos visto. El criterio de los signos es que el calor es mayor que cero si el sistema absorbe energía térmica, pero si el calor es menor que cero, se disipa esta energía térmica. Los procesos adiabáticos es que el calor es igual a cero y el calor asociado a una variación de temperatura es que el calor es igual a la masa por la C por la variación del tiempo, donde la C es el calor específico. El calor asociado a un cambio de estado, en cambio, es que el calor es igual a la masa por la longitud, o en este caso es el calor del cambio de estado al calor latente. El calor latente es toda la magnitud donde se encuentra, por eso yo también le decía longitud. La dilatación lineal es igual a qué? En este caso, la longitud es igual a la longitud inicial por uno más el coeficiente más la variación del tiempo. Y eso significa coeficiente de dilatación lineal. Vamos con el trabajo, también llamado W.
donde tenemos una gráfica donde observamos que este es una parte, esta es otra parte y sabemos dónde está el trabajo de uno y del otro. Ahora, ¿cómo realizamos esto? El valor absoluto del trabajo de compensación-expansión realizado por un sistema es el área entre el eje de las abscisas y las líneas que representa el proceso de un diagrama. El proceso isobárico es cuando el trabajo es igual a ¿qué? Al peso por la variación de la velocidad o del volumen, y el proceso isocórico es cuando el trabajo es igual a cero. Ahora, explicado esto, tenemos también la teoría de cinético-molecular de la materia, y según la cual la materia está compuesta por partículas en constantes agitación, y la suma de esta energía cinética y potencial de las partículas de un sistema es la energía interna que ya habíamos visto. Eh, la energía interna es distinta de la energía mecánica, macroscópica del sistema en el principio de conservación de la energía, cuando M no varía en el en el primer principio de la termodinámica, que es como la variación de la energía interna es igual al calor más el trabajo. En el caso de las máquinas térmicas, recordemos que tenemos algunas fórmulas, como el calor de A es igual al trabajo más el calor de B, el rendimiento es igual al trabajo sobre el calor de A, y en modo inverso en el coeficiente de rendimiento es que el calor de A sobre el calor, sobre el trabajo o el calor de B sobre el trabajo. En el caso de los gases ideales tenemos la variación. En este caso, la variación es igual a N por M por eh, C, C sub B, y por la variación del tiempo, mil disculpas, por la variación del tiempo. Recordemos que la C es el calor específico que nosotros decíamos, M es la masa que depende de cada uno del sistema, si está en líquido, sólido, gaseoso, y la N simplemente es la unidad. En el valor absoluto del trabajo de compensación-expansión realizado por un sistema es el área en el que el eje de las abscisas y la línea que representa el proceso de diagrama es cuando tenemos isobático o isocórico, que ya habíamos visto. Eso es el resumen con respecto a la unidad anterior. Ahora, con respecto a la unidad número 5, vamos a hablar sobre la corriente eléctrica. Seguimos con la energía. Los contenidos son variados, en este caso son 6 y cada uno tiene sus subcontenidos. El uno es el concepto de la corriente eléctrica y nos dice que tenemos aquí la intensidad de la corriente eléctrica, el circuito eléctrico. Ahora en el segundo tenemos la ley de Ohm. Características de la resistencia eléctrica, asociación de resistencia, energía y potencia de la corriente eléctrica, el efecto Joule, generadores y receptores eléctricos, características de un generador eléctrico, características de un motor eléctrico, ley de Ohm generalizada e instrumentos de medida. Las noticias para esta unidad son las siguientes. El universo mecánico Araid Multimedia. Esta serie de videos muestran de forma excelente los aspectos más importantes de la física, cambiando imágenes desarrolladas matemáticamente y contextos históricos. Vamos a empezar con la primera parte. Vos, por favor, de la manera más amable, les pido que no me rayen la pantalla porque eso perjudica al indicarles a ustedes, en este caso, la clase. A ver si lo puedo borrar yo o necesita borrar la persona que lo hizo, por favor. Ya, el concepto de la corriente eléctrica. Por favor, la persona que rayó, ayúdeme borrando la pantalla. La figura muestra dos placas metálicas a diferente potencial eléctrico. Al unirlas mediante un conducto se produce un desplazamiento de carga eléctrica desde la placa a mayor potencial hasta la placa a menor potencial. Listo, chicos. Ahí creo que se ve mejor, ¿no es cierto? Sí, pude borrar yo. Ya. La figura muestra dos placas metálicas a diferente potencial eléctrico y al unirlas
Mediante un conductor se produce un desplazamiento de carga eléctrica desde la placa a mayor potencia hasta la placa a menor potencia. ¿Cómo es esto? Tenemos la mayor potencia que está en este lado de acá, tenemos el lado conductor y el flujo de cargas positivas, porque en este caso tenemos la mayor potencia que es positiva y la menor potencia sería la parte de abajo. ¿Cómo hago esto? Pues simplemente es un transporte. Los materiales conductores, se dice, de la electricidad son los que permiten que las cargas se desplacen fácilmente por su interior sin haber o se puede decir algún accidente, o como por ejemplo tenemos el cobre, la plata y otros metales. Mientras que los aislantes, los aisladores ayudan a que esa carga no salga y no se produzca algún accidente específico, como por ejemplo el ámbar, el vidrio, el papel, etcétera, que ofrecen una gran dificultad al desplazamiento de las cargas eléctricas por su interior. Ahora, vamos con el desplazamiento del conjunto de las cargas o flujo de cargas entre dos puntos se denominan corriente eléctrica. Ojo con eso, cuando tenemos un flujo de cargas, corriente eléctrica. Ahora, la intensidad de la corriente eléctrica depende, ¿no? En la figura muestra el desplazamiento de los electrones por el interior del conductor, que es el sentido del campo eléctrico, y la cantidad de electrones que se atraviesan en la sección es un tiempo determinado y nos da la idea de la intensidad de la corriente. Llamamos de intensidad de la corriente eléctrica a la cantidad de cargas que atraviesa una sección de un conductor por unidad del tiempo. ¿Qué pasa aquí? Tenemos una fórmula específica que es la intensidad de la corriente, que es igual a la carga eléctrica sobre el tiempo. Así nosotros podemos saber qué intensidad está recorriendo por medio del problema que nos está dando. Ahora veamos la corriente continua. Las características eléctricas se desplazan siempre en el mismo sentido. Por ejemplo, la que suministran las pilas y la dínamo de las bicicletas. Y la corriente alterna es el sentido del desplazamiento de las cargas que varían en el tiempo. Por ejemplo, la que suministra la red eléctrica que llegan a nuestras casas, porque no sabemos qué casa utiliza más que la otra. Entonces, aquí hay una especie de variación, chicos, porque, y no solo a las casas, porque aquí también va a las fábricas, recordemos que en las fábricas hay una potencia eléctrica bastante grande y agitada, entonces es diferente, esa es una alterna, y la continua, en cambio, es directamente y las cargas eléctricas se desplazan siempre en el mismo sentido. En cambio, en la alterna, el sentido varía con el tiempo y con la intensidad que uno se está utilizando. La intensidad de la corriente eléctrica es una magnitud básica en el sistema internacional. La unidad en el sistema internacional es el amperio. La relación anterior se utiliza para definir la unidad de carga, el culombio, como la cantidad de la carga eléctrica que atraviesa en un segundo una sección de conductor por el que circula una intensidad de la corriente del amperio. Un culombio es igual a un amperio por un segundo. Vamos a ver un pequeño ejemplo para saber cómo resolver esta situación. Dice que calculamos el número de electrones que pasan por un conductor en un segundo. Si la intensidad de la corriente es de 0,6 amperios, la carga del electrón es negativa y es un electrón. Entonces, por lo general, cuando hablamos de un electrón es negativo. Entonces, es igual a un menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Tenemos el tiempo que nos habían dado, que es de un segundo. Tenemos la intensidad, que es de 0,6 amperios y tenemos la carga eléctrica, que es esta, que es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ahora expresamos la carga que pasa por un segundo por una sección del conductor en función de la intensidad de la corriente. Tenemos la intensidad que es igual a la carga sobre el tiempo. Y como en este caso necesito yo saber la carga específicamente, yo lo que hago es despejar mi incógnita. Entonces, como aquí está perdón, como aquí está dividiendo, yo paso a multiplicar. La Q pasa acá y la I tengo que multiplicar con la T, que es la intensidad por el tiempo. La carga es igual al número de electrones en Newton. Multiplicamos la carga del electrón, de aquí obtenemos 3,75 por 10 a la 18. ¿Cómo yo realicé esto? Simplemente de la manera que la intensidad por el tiempo sobre el electrón. Entonces yo lo que voy a resolver es esto, ¿no? Los dos lados. Me sale 3,75 por 10 a la 18.
Cada segundo que pasa por el conductor es 3,75 por 10 a la 18 electrones. ¿Está entendido cómo resolver, chicos? Sí. Listo. El circuito eléctrico. La figura muestra de un ejemplo de un circuito eléctrico formado por diversos elementos interconectados. A su lado de la figura B aparece el esquema del mismo circuito. Tenemos el que genera, el generador. ¿El generador qué hace, chicos? ¿Será que el generador, en este caso, crea la energía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen, chicos? ¿Será que crea la energía? La genera, pero no la crea porque la energía no la crea. No, Ya, en efecto, ¿no? Quiere decir que no la crea, pero sí ayuda a generar y es como un medio de transporte para el circuito. Tenemos el generador y el interruptor. ¿Qué hace el interruptor, chicos? ¿Qué piensan que hace el interruptor? Permite el flujo de energía. controla el flujo de energía. Ya, controla el flujo de energía. De hecho, es como una puerta, ¿no? Que yo, si es que le presiono el interruptor, puedo abrir esa puerta para que la energía pase. En cambio, si presiono nuevamente, le cierro la puerta a la energía y de alguna manera es controlable, ¿no es cierto? Ahora, el receptor es como la boquillita que tenemos del foco, ya es el que permite que traspase ese tipo de energía a cualquier cuerpo que esté, en este caso, conectado, o en este caso que ya llega la energía en su totalidad. Es como cuando nosotros quitamos el foquito, ¿no es cierto? Quitamos el foquito y nos queda como una boquillita. Ese es el receptor. Ahora, ¿cuál es el producto final? El foquito, ¿ya? El generador uno es el elemento capaz de transformar alguna forma de energía en energía eléctrica. El 2, elemento que transforma la energía eléctrica en otras formas de energía. El 3, el elemento que abre o cierra el circuito de modo que impide que permita el paso de la corriente eléctrica. Y los conductores es el cable que une los distintos elementos del circuito y permite la circulación de la corriente. El sentido en la corriente eléctrica, sentido real, se basa en que circulan cargas negativas por el interior del conductor. Esta carga circula desde el polo negativo del generador al polo positivo a través de los conductores y desde el polo positivo se desplaza el negativo por el interior del generador. El sentido convencional, en cambio, consideramos que circula cargas positivas por el interior del conductor. Estas cargas circulan desde el polo positivo del generador al negativo a través de los conductores y desde el polo negativo se desplaza al positivo por el interior del generador. Las cargas eléctricas proceden del generador que vuelvan a este después de aprovechar su energía en los receptores. Las dos formas más comunes de conectar elementos en un circuito son en serie y en paralelo. La conexión en serie es cuando dos elementos del circuito se conectan en serie. La intensidad de la corriente es igual para ambos. La diferencia del potencial aplicada se reparte entre estos elementos. La conexión paralelo es cuando dos elementos del circuito se conectan en paralelo. La intensidad de la corriente se reparte entre ellos y la diferencia del potencial es la misma de ambas. Los símbolos eléctricos. Tenemos que esto nos indica cuando tenemos un conductor eléctrico. Esto significa la pila, el generador de la corriente continua. Cuando tenemos una línea con un circulito y una A, significa amperímetro. ¿Qué era el amperímetro? ¿Recuerdan? Y el voltímetro. ¿Qué era el amperímetro y el voltímetro? ¿Quién Son recuerda? unos aparatos que se utilizan para medir los amperios o los voltios, dependiendo de Ya. cuál sea. Ajá, en efecto son esos, son aparatitos que nos permiten a nosotros calcular de manera digital la energía o la potencia de la energía. Cuando tenemos una línea con una abierta, esto significa interruptor, es el circuito abierto. Cuando tenemos la cerrada, el interruptor cuando está en circuito cerrado.
El receptor de bombilla lo tenemos de esta manera y la resistencia tenemos de esta manera. ¿Qué significa así? ¿Qué significa? Pues aquí tiene un movimiento más específico y acá no. Acá tiene como una especie de, o sea, no es tan peligroso como el de acá. Ahora, la conexión en serie, recordemos que tiene una serie de movimientos y va a una potencia aplicada y se reparte entre los elementos. En cambio, cuando tenemos en paralelo, aquí se diferencia bastante la potencia, se puede decir. Ya en este caso, por ejemplo, tenemos que la intensidad es igual a la intensidad uno, es igual a la intensidad 2, a la 3, a la 4 y así va sucesivamente. El volumen es igual al volumen uno más el volumen 2. Esto yo ya tengo que sumar completamente todos. Cuando represento con la conexión paralela, en cambio tenemos que sumar tanto la intensidad 1 como la intensidad 2. Y en el volumen, en cambio, sería como la de acá, como la intensidad de acá, que todos son iguales. Tienen actividades en la plataforma, chicos, donde dice que tienen que calcular la intensidad de una corriente eléctrica sabiendo que se ha empleado 4 minutos para transportar 480. Y la otra es otro problema, que es que por un conductor circula una corriente de 1 miliamperímetros, 1 miliamperios, perdón, teniendo en cuenta que un culombio equivale a 6,25 por 10 a la 18 electrones y calcula cuántos electrones pasan en un segundo por una sección de conducción. Ojo, ya, todos estos dos problemas que tenemos que realizar en las actividades lo pueden hacer con qué, con las fórmulas que yo les había mostrado anteriormente. Por ejemplo, tenemos una aquí, por lo general es con esta, ¿no? Pero recuerden que me está pidiendo en la una el tiempo y la otra me está pidiendo la carga. Así que por favor lean con atención las actividades. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos? Vamos. Listo, chicos. Si no hay preguntas más dudas, pueden nomás retirarse de la reunión. Gracias. Nos veríamos la próxima clase. Chao, chicos. Bueno, Charlie. Chao, chicos.